Hola chicos y chicas, vamos a explicar la siguiente situación. Construcción de biohuertos. Jonathan tiene un biohuerto triangular en su casa. Ahí cultiva de forma ecoeficiente 6 tipos de vegetales. Sus tíos César y Estela quieren construir sus biohuertos idénticos al de su sobrino en todos los aspectos. Distribución del terreno, la cantidad de ubicación de aspersores, que son una especie de regadores, para regar los vegetales, forma y tamaño del biohuerto. Sus terrenos presentan estas características. El terreno de César, ahí están las medidas, de Estela también, y de Jonathan. Muy bien, luego nos piden lo siguiente. Comprueba si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño que el terreno de su sobrino Jonathan. Muy bien, para esto necesitamos la teoría congruencia de triángulos. Muy bien, aquí tenemos la teoría. Vamos a ampliar. Ahí está. Congruencia de triángulos. Congruencia de triángulos se refiere a igualdad. Es decir, tengo dos triángulos iguales. Vamos a señalar. Vamos a tomar nuestro lapicerito. Ahí está. Observen, este triángulo es perfectamente igual a esto. Pero en el caso de geometría se usa el término congruente. Ahí está. Muy bien. Vemos que tienen los mismos ángulos. Ahí está, la misma medida de los ángulos. Si aquí es alfa, aquí también lo será. Por ejemplo, si es 20 grados, supongamos, aquí también va a ser 20 grados de abertura. En medidas de lados también, aquí dice A y aquí también. Si por ejemplo dice 5 centímetros, aquí también tendrá que ser 5 centímetros. Es como si fueran triángulos gemelos. Muy bien, ahora vamos a hacer ejemplo. Veamos estos dos triángulos que son congruentes. Si los juntamos, ahí está, encaja perfectamente. Miren, ¿ve? Muy bien, quiere decir que esos triángulos son congruentes. Entonces, son congruentes. Recordemos que debe medir los mismos ángulos. Si aquí dice 20 grados, aquí también lo será. Si dice 30, 30. Si dice aquí mide, por ejemplo, 4 centímetros, aquí también. Pero en el siguiente caso, no. Veamos que este ángulo, por ejemplo, si vale 20, este ángulo claramente vemos que no, debe ser más o menos 70 grados. Y así, ¿no? Este lado es diferente a este de aquí. Tienen diferentes medidas. Puede ser 5 centímetros y este puede ser, por ejemplo, 6 centímetros y así. Son totalmente diferentes. No son congruentes. Muy bien, veamos este caso. Por ejemplo, aquí aparentemente son triángulos no congruentes, son diferentes. Nosotros, ¿cómo podríamos saber si son congruentes? Bueno, puede hacer que aquí el segundo triángulo esté invertido. Podríamos girarlo y tratar de ver si son iguales. Esa sería una manera. Ahí, por ejemplo, ¿no? Pero para no estar girando hay técnicas. En primer lugar, definitivamente son congruentes. Quiero indicar eso, que quede claro. Ahí está, sí son congruentes. Entonces, ¿cómo reconocer sin necesidad de girar? También se podría girar, ¿no? ¿Cómo reconocemos entonces que sí son congruentes? Estos, ya lo dije, sí lo son. Ahí está, sí son congruentes. ¿Cuál es la técnica entonces para reconocer cuándo son congruentes? Con tres elementos que los vamos a ver a continuación. Aquí está, regresamos nuevamente a la teoría. Hay tres casos, dice. Vamos a ir anotando. Ahí está. El caso 1. El caso 1 dice ala. Caso 2, lal. Caso 3, LLL. ¿Qué quiere decir el caso 1? Ala. Ángulo, lado, ángulo. Ahí está. Quiere decir que si yo tengo a un triángulo con una medida de un ángulo, la medida de un lado y luego del otro ángulo, ahí está, ángulo, lado, ángulo. Y tengo otro triángulo con las mismas medidas de esos tres elementos. Entonces, necesariamente esos dos triángulos serán congruentes. Ahí está. Basta con tres elementos. Como les decía al inicio, tres elementos. En el segundo caso, también tengo lado
un ángulo y un lado. Y por aquí también, con las mismas medidas, lado, ángulo, lado. También tendríamos entonces dos triángulos congruentes. Basta con esos tres elementos. Y el tercer caso, también vemos que hay tres elementos. Lado, lado, lado. Ahí está. Y por aquí también a la derecha, ahí está un triángulo con las mismas medidas. Podemos hacer un ejemplito. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo de 5. Aquí le vamos a poner 6 y acá 7. Y vemos por aquí otro triángulo. Vamos a hacer en otra posición. Que mida 5, 6 y 7. Como tiene el criterio L, 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 lado, lado, lado. El tercer caso, por lo tanto, podemos decir con seguridad que sí son congruentes. Veamos este último ejemplo. Estos dos triángulos cumplen el segundo caso. Lado, ángulo, lado. También, por lo tanto, son congruentes. Muy bien. Muy bien, ahora finalmente vamos a la situación. Tenemos el terreno de César. Vamos a buscar nuestro lapicerito. Ahí está, César y sus medidas. Dice, dos ángulos de igual medida 66 y el lado entre ellos mide 9 metros. El de Estela tiene dos lados de igual medida a 11,10 metros y el ángulo que forman mide 48. Y finalmente Jonathan tiene todos los elementos completos. Dice dos lados de igual medida a 11,10 también y el ángulo que forma 48. Dos ángulos que miden 66 cada uno y el lado menor 9 metros. Todos estos datos ya lo tenemos aquí en la figura. Vamos a indicarla. Ahí está. El de César, dos ángulos iguales, 9 metros el lado que está entre esos dos ángulos. El de Estela y finalmente el de Jonathan con todos los elementos que me han dado. Muy bien, ¿qué me piden en la situación? Vamos a ver, debajo. Simplemente me piden comprueba si los terrenos César y Estela tienen igual forma y tamaño que el terreno de su sobrino Jonathan. Solamente me piden comprobar. Muy bien, vamos a recordar los criterios entonces. Ahí están los tres criterios que hemos dicho. Basta con tres elementos, ya se puede afirmar la congruencia de dos triángulos. Muy bien, aquí en el caso de César vemos, dice aquí ángulo de 66, lado de 9 y ángulo de 66 también. Y en este caso, en el de Estela, vemos que tiene, vamos a ver, 48 grados. Pero aquí no vamos a comparar con el de Estela, pero sí con el de Jonathan. Vamos con Jonathan en todo caso. Jonathan vemos que también tiene 66, ahí está, lado 9, ahí está, y ángulo 66. El criterio ALA cumple el primer criterio entonces. Y en el caso de Estela tiene lado, ángulo, lado. Veamos, en el de Jonathan tiene lado, ángulo, lado, con las mismas medidas. Es decir, el criterio ahora sería LAL. También cumple entonces, cumple el segundo criterio. Muy bien, por lo tanto, podemos afirmar que el triángulo de César es congruente con el de Jonathan. El de Estela también es congruente, por lo tanto, los tres triángulos, las tres regiones que tienen ellos son congruentes. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos la próxima.